¿Qué destacarías tú como diputada del PRI? Para poder hablar de presupuesto, como yo se los comentaba ayer en el cierre, para poder hablar de presupuesto se tiene realmente que tener la voz completa y poder, sobre todo, tener un amplio conocimiento de lo que se está analizando, por supuesto, ¿no? Nosotros recibimos un estado en ruinas, se encontró con un estado en donde tenías un poco liquidez, donde se tenía un alto endeudamiento, donde se tenía poca infraestructura, si no es mínima y cero infraestructura, y obviamente un déficit fiscal muy fuerte, que de alguna forma la política económica que ha estado manejando este gobierno ha sido, de acuerdo a lo que marcan los principios económicos de política, ha sido la correcta, y eso es lo que les comentaba. Primer año que se trató de hacer, fortalecer y reconstruir un Estado que se encontraba en ruinas, destrozado. Para eso se tiene que hacer un esfuerzo para poder generar inversión, para poder pagar pasivos que se tenían y que se siguen teniendo, reconstruir carreteras, hospitales, escuelas y atender lo urgente, que era la demanda más importante de los ciudadanos de Sonora. Posteriormente, después se hace la contratación de un crédito de 5,000 millones de pesos para poder invertir en infraestructura pública productiva, para poder reconstruir un Estado, para poderle hacer frente a una demanda social y para poder sacar adelante en crecimiento sostenido al Estado. Esas inversiones y un buen manejo de las finanzas, un saneamiento de las finanzas, es lo que ha hecho que hoy por hoy, de pasar al número 31 en recaudación, estemos en el 9º lugar y con proyecciones para el cuarto. Y que no se nos olvide que la Federación multa a nuestro Estado en diciembre con 150 millones de pesos por los moches fiscales que se otorgaron y castigó al Estado por un año para no poder hacer recaudación coordinada con la Federación, lo cual eso le pegó muy fuerte al Estado, y hoy por hoy tenemos, pasamos del número 31, del lugar 31 al 9º lugar. Eso habla de que tienes una política fiscal y económica sana, con transparencia, que se ha ido reconstruyendo poco a poco el Estado, porque no era fácil enfrentar con todas los pasivos y las deudas y el desastre que se quedó. El segundo año, 2016, se hace una política fiscal fuerte en donde se amplía la base de contribuyentes para no cargarle más al ciudadano, se amplía la base de contribuyentes, se empiezan a sanear las finanzas, se empiezan a pagar los pagos a proveedores que se quedaron colgados y que miles de familias perdieron su patrimonio porque el gobierno dejó de pagarles y tuvieron que muchas empresas cerrar e irse a la bancarrota. Y el tercer año, este tercer presupuesto, trae una política, ahora sí, de gasto social, trae una política de desarrollo social, trae una política en el cual y una visión de largo plazo. El gobierno de Claudia Pavlovich le está apostando, ahora sí, a atender las necesidades apremiantes de sus ciudadanos, de los sonorenses, porque tenemos una situación que se le tiene que hacer frente y que se va a ir construyendo para tener un crecimiento sostenido. Y todo este esquema y esta forma en la que se ha ido construyendo, reconstruyendo un Estado a través de sus presupuestos, que este será el tercero, le ha generado confianza, certeza y compromiso de los propios ciudadanos también y del gobierno. Tan es así que en un año se han creado 44,000 empleos. En lo que va de esta administración se han creado 40,000 empleos. Se han creado empresas que le están generando una derrama económica al Estado. Y eso solamente te habla de que hay confianza, de que existe la confianza en los ciudadanos, en las empresas, en las familias, porque están viendo que el Estado está trabajando. No han dejado de pagar y tienen y tenemos una política, se tiene una política
de atender todas las áreas en el gobierno conforme se van generando estas demandas. Es un presupuesto que sí, efectivamente hablan del gasto corriente, que el secretario lo presenta en varios capítulos, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 y 6,000, que son toda la operación de un gobierno, Luis Alberto. Hay que entender que para poder tener hospitales dignos tienes que tener enfermeras, tienes que tener compra de medicamentos, tienes que tener quirófanos, tienes que tener camillas donde la gente no esté tirada en el piso, tienes que tener mantenimiento, durante 6 años no se les dio, tienes que tener escuelas dignas y no escuelas pagadas y no ejecutadas, tienes que tener carreteras donde la gente no pierda la vida porque no tiene carreteras dignas, y eso es gasto, Luis Alberto. Tienes que tener policías, tienes que tener enfermeras, tienes que tener maestros, tienes que tener material para poder hacerle frente a un Estado y para poder tener crecimiento económico sostenido. Eso es un gasto. Y si eso les molesta a la oposición, yo les digo, no se les olvide, que no se les olvide lo que hicieron, porque tuvieron peor gasto, que no hicieron absolutamente nada. Es igual de corrupto el que roba que el que deja de hacerlo. Y no se vale que vengan ahora, después de que tienen un problema de memoria, vengan a quererse desgarrar vestiduras cuando en su gobierno no hubo un solo reclamo por parte de ellos, cuando teníamos a los pacientes tirados en los pisos de los hospitales, cuando teníamos a los niños sin mesabancos, sin lugares dignos, sin refrigeración, cuando dejaron un sistema del transporte tirado, donde jamás se les volvió a dar mantenimiento, donde hasta el día de hoy no sabemos qué hicieron con los 600 millones del CEPSEMOD, y hoy por hoy vienen a desgarrarse vestiduras. Quizás lo harán pensando que con esas acciones y con esos desgarres les darán puntos para tener una posición electoral el próximo año. Entonces yo digo, no se vale, hay que hablarle a la gente de frente, hay que hablarle a la gente como está trabajando nuestra gobernadora. Le ha dado 3 vueltas al Estado, lo que el gobierno anterior no hizo ni en los 6 años, 3 vueltas al Estado. Ha ido a atender las demandas de cada uno de sus municipios, de frente, personalmente, y está trabajando este gobierno para sacarlo adelante y para que cuando termine podamos decir con orgullo que Sonora es un estado de grandeza y que podamos hablar de Sonora sin agacharnos y sin tener vergüenza como lo tuvimos durante 6 años, Luis Alberto. Esa es la realidad de este presupuesto y esa es la realidad que están viviendo miles de sonorenses. Pues fuerte tu pronunciamiento, mi estimada Flor. A ver, ¿quién contesta? ¿Tú o Moisés, que también está en la línea? Buenos días, mi estimado Luis Alberto. ¿Cómo estás, mi estimado Moisés? Bienvenidos los dos. A ver, Bien, ¿cómo ves? Mira, me parece que la encendida intervención de Flor la pudiéramos matizar seguramente con algunos datos como a ti te gusta. Yo debo decirte que en este presupuesto, como ha estado pasando en los presupuestos anteriores, hay un incremento sostenido del gasto corriente. Debo decirte que ha venido creciendo a más de 18% con respecto al año anterior, y prácticamente más del 35% más que el 2016. Tendría razón Flor si dijera cómo está constituido, por ejemplo, el aumento de las plazas. La Secretaría de Hacienda está pidiendo 488 plazas para el año que entra, son 50 plazas, y la Secretaría de Gobierno 33 plazas, y están reduciendo en aquellos segmentos de seguridad, salud y educación de 3,753 plazas a 3,700, es decir, no solo no están fortaleciendo la parte de salud, de seguridad y de educación, sino que la están reduciendo en el número de plazas y están aumentando plazas en otras áreas.
Por otro lado también, nosotros hemos señalado en el tema del gasto de inversión una reducción sensible. Ha venido reduciéndose de manera sistemática, obviamente con el crédito que pidieron de 5,000 millones de pesos, les dio en el 2016, junto con la inversión del gobierno federal, 8,700 millones de pesos en 2016 para obras públicas, pero en 2017 lo bajaron a 7,500 millones de pesos y en 2018 en 4,733, es decir, están aumentando el gasto corriente, no necesariamente en las áreas prioritarias, están reduciendo el gasto de inversión y debo de señalarte dos temas adicionales, lo están haciendo sin equilibrios y déjame explicarte esto. Obviamente Hermosillo tiene más población que San Luis Río Colorado y que Navojoa, pero si hacemos un análisis per cápita, es decir, por persona, de cuánto está invirtiendo el gobierno del estado en cada municipio, te vas a dar cuenta que en Hermosillo en el 2018 están pidiendo per cápita 1,339 pesos, y por ejemplo en San Luis Río Colorado 366 y en Nogales 489, es decir, no hay equilibrio, de suerte tal de que ellos presentan una propuesta de 259 obras por un monto de más de 800 millones de pesos, y en los 23 municipios que gobierna Acción Nacional, esta cifra representa el 18%, que está muy por debajo del 33%, que es el porcentaje de la población que hay en esos municipios. Pero para tratar de contestar una parte de la intervención de Flor, yo te quiero decir que en 2016 ellos pidieron diferir pagos a proveedores por 3,000 millones de pesos. En 2017 pidieron diferir pagos por 1,000 millones de pesos y ahora están pidiendo diferir pagos por 2,100 millones de pesos. Es decir, a lo mejor se oye muy bien con la intensidad y la emoción que Flor lo transmite, pero en los números las cosas dicen otra cosa. Célida o Flor, por lo que dice Moisés, Nada más te digo, y yo creo que mi compañero lo sabe muy bien, nos enfrentamos con un déficit de adeudos de ejercicios anteriores, que son los diferimientos de pago, en el cual el gobierno del estado, con la gobernadora Claudia, le ha tenido que hacer frente a todos esos adeudos que se dejaron de pagar y que se tienen que ir pagándole a los servicios que prestaron las cientos de empresas, se les tiene que ir pagando año con año y se tiene que hacer en transcurso del tiempo, porque no puedes hacerle frente a más de 8,000 millones de pesos de adeudos y los tienes que ir programando, obviamente se tienen que ir pagando, por eso se llama adeudos de ejercicios anteriores y en el presupuesto se colocan como diferimientos de pago. El próximo año se van a pagar alrededor de 2,100 millones de pesos, que son adeudos de ejercicios anteriores, que se les tiene que hacer frente, que se les tiene que dar la cara y que la gobernadora lo ha ido haciendo. Y eso es, hoy por hoy, se tienen que poner en el presupuesto como diferimientos de pago, porque se los debe el gobierno a cientos de proveedores que se les ha dejado de pagar y que se les dejó de pagar por muchos años. Y se les tiene que hacer frente y se les tiene que dar la cara. Y eso es parte de la reconstrucción que se está haciendo. Y yo te lo puedo asegurar, Luis Alberto, que muchos de los empresarios, muchas de las pequeñas, medianas y grandes empresas que le dan servicio al gobierno del estado están en expectativa de qué va a pasar con el servicio que le prestaron al gobierno en años anteriores y que nunca se les pagó. Y esos son los diferimientos de pago de los que habla mi compañero Moisés, son 2,100 millones de pesos, y que se ha hecho una depuración porque muchos servicios que se otorgaron o que se tenían como pendientes, como adeudos, pues muchos de ellos tampoco existían, no existían muchos servicios que decía el gobierno que debía y que no sabemos hacia dónde se fue ese servicio supuesto que se tenía, ¿no? Entonces, el tema de las ADEFAS o de los adeudos de ejercicios anteriores
es una práctica que se ha estado haciendo, pero en este caso se tiene que dar frente y se le tiene que hacer frente a todas estas empresas que le prestan servicio al gobierno y que se les tiene que pagar, Luis Alberto, porque no podemos permitir que pues que sigan quebrando y que sigan perdiendo patrimonio la economía en el estado, ¿no? Por un lado quieres crecer y por otro lado no les pagas. Y yo creo que eso es una irresponsabilidad que la gobernadora ha hecho frente a esa situación. Se justifica, pues es lo que me quieres decir, Flor, porque ya sumarían, según el imparcial, este conteo no nos había salido, pensé que eran 20,000, hoy el imparcial dice situación de la deuda al cierre 2016, 24,465 millones de pesos. De aprobarse este crédito 5,500, serían ya los 30,000, Flor. No, yo creo que estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿no? Que tú tienes la deuda a largo plazo, que efectivamente son 22,000 de deuda de largo plazo del gobierno del estado, que se ha venido acumulando pues desde hace 30 años, sí. que son créditos que se pagan a largo plazo con las instituciones bancarias. Eso es deuda bancaria que tienes que ir pagando en servicio de deuda, o sea, tú tienes que pagar tus anualidades de esa deuda y con sus intereses y con todo. Y eso es la deuda de largo plazo. Lo que está hablando el imparcial está hablando de los adeudos de ejercicios anteriores, que son 2,100 millones de pesos, Luis Alberto, y está hablando de créditos de corto plazo. Los créditos de corto plazo se utilizan para contingencias y para salir en la operatividad del día a día, por así decirlo, del año de un gobierno. Pero se tienen que pagar en los 12 meses siguientes, o sea, no puedes pasar tu deuda de corto plazo a más de un año, como anteriormente se utilizó en el gobierno anterior. ¿Qué se hacía? Se contrataban créditos a corto plazo, 800 millones de pesos a corto plazo, y terminaba su sexenio, no les alcanzaba a pagar o no querían pagar, y la convertían a créditos de largo plazo. Hoy por hoy eso ya no se puede. Tú vas a solicitar una contingencia, tienes que hacerle frente a una situación en el gobierno, y le avisas al Congreso, porque se le informa al Congreso que vas a poner una disposición de hasta 1,000 millones de pesos en el caso dado de una contingencia que los podrás utilizar o no. No hay necesidad que el Congreso del Estado apruebe las deudas o el corto plazo, el financiamiento a corto plazo, porque tienes 12 meses para pagarlo. Y para el 2021, 3 meses antes de terminar un gobierno, tendrán que estar saldados en su totalidad, y es un financiamiento revolvente. No es que se tengan que solicitar, simplemente es hacerle frente en la medida en que en el año tengas alguna contingencia que la puedas llegar a utilizar, y por eso se le informa al gobierno. No es que la sumes a los 22,000 que se tienen registrados en la unidad de registro único de deuda. Ese es largo plazo y deuda solidaria que tienes también con los municipios. Entonces, estamos hablando de dos cosas completamente diferentes, y que es una práctica de los gobiernos, de los estados, que tienes que poner o informarle al Congreso que si llegas a tener una necesidad, podrás adquirir hasta estas cantidades, ¿no? Hasta esa cantidad. No significa que la tengas que usar toda, pero la podrás hacer y le informas al Congreso. No se necesita aprobarse. Por eso no es deuda de largo plazo, por eso no entra en el registro único como lo dice periódico. ¿Cómo ves, Celida? A ver, ¿qué deuda es? Porque ya estoy perdido. Bueno, dice Flor. Muchísimas gracias por el espacio. Perdido, Luis Alberto. ¿Mande? ¿Qué? Me digas que estás perdido. No, con Torres, a ver, Flor. No me di a entender. No, claro, a ver, mira, lo que pasa es que, diga, si alguien le entiende en el PRI, eres tú sabes el aprecio y el respeto, Flor. Pero a ver, lo que pasa es que, compréndeme en esto, en primera plana, aquí el imparcial dice, fuente, datos obtenidos del proyecto del presupuesto de egresos presentado por el gobierno estatal. Sí, están en el capítulo de deuda. Pero checa, dice, lo voy a poner muy sencillo. Al cierre, no, nomás para que veas mi duda. El cierre de 20... Nomás déjame decirte, la deuda de largo plazo es tu tarjeta de crédito. Ajá. Tienes que pagar
y que tienes intereses moratorios, etcétera. Por eso, son 24,000, Flor. Tu deuda de corto plazo es tu tarjeta de American Express de servicios. Que tú la tienes que pagar forzosamente. Por eso, ¿son 24,000 o 22,000? Es que tú me dijiste 22,000. Yo tengo el registro de federal, y en el registro federal vienen 22,000. Ah, muy bien. Entonces, yo haciendo frente a las anualidades. No sé, esos 24,000 debe de ser la deuda es de largo plazo y la deuda solidaria. La deuda solidaria es aquella que el Estado lo hace como aval solidario con los municipios. Por eso yo creo que ha de estar en esa. Ah, muy bien. Okay. Muy bien, o sea, sería más los municipios que suman 20, pero lo que se reconoce son 22,000 del Estado, dices. Del Estado de Sonora. Y podrá ser también deuda de organismos y otras entidades. Pero la del Estado que se tiene registrado oficialmente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público son 22,000 y feria, porque pues se ha estado haciendo frente a los compromisos anuales, ¿no? Porque luego dice, el proyecto de egresos considera un monto de 6,421 millones, 6,421.7 millones de pesos para cubrir el servicio de la deuda. Sí, es el servicio de deuda. 6,000. Anual. Pago intereses. 22, y tú tienes que pagar una anualidad de esos créditos que se han ido pidiendo y que se han ido adquiriendo durante lo largo de 30 años, ¿no? Tu servicio de deudas, tus anualidades. Que ahí debe de estar incluida también la deuda solidaria y la de organismos. Por eso te da esa cantidad. ¿Célida? Sí, muchas gracias. Bueno, mira, en principio decirte que el día de ayer el secretario de Hacienda fue muy puntual y nos explicaba que de estos 5,500 millones de pesos, lo que están haciendo son 2,100,000 para diferimiento de pagos o lo que son las ADEFAS, 2,400 para créditos a corto plazo, y están dejando un colchón de 1,000 millones ya solicitados en el presupuesto por si en estas participaciones federales no llegan a tiempo, etcétera. ¿Qué sucede con esto? Estos 5,500 millones de pesos están fuera del porcentaje que la ley de disciplina financiera le permite a un Estado dejar de registrar la deuda. Es cierto, en el artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera dice, las obligaciones a corto plazo pueden prescindir de la aprobación de la legislatura local y también pueden prescindir del registro, siempre y cuando, ahí vienen los requisitos, no exceda del 6% de sus ingresos totales. Estos 5,500 millones de pesos, aunque sean a corto plazo, sí están excediendo ese 6%, por lo tanto, sí requiere la aprobación de la legislatura y sí deben de ser registrados. Creo sinceramente que es muy importante el rescatar también el que Sonora ya está ahorita calificado por organismos internacionales, calificadoras como Moody's, en donde dicen que Coahuila, Chihuahua, Quintana Roo, Veracruz y Sonora ya están en riesgo de incumplimiento de pago a proveedores y en posible incumplimiento de pago a deuda bancaria. Por lo tanto, hoy la Secretaría de Hacienda ya tiene a Sonora con la calificación de observación. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y no estarle apostando a estar solicitando deuda, aunque sea a corto plazo y aunque se esté haciendo el compromiso de que se pueda pagar 3 meses antes de que termine una administración. Yo lo que creo es que ahorita, independientemente de la deuda que los estudiosos y los financieros podrán analizar, que es evidente que este Estado se está endeudando cada vez más, lo que yo sí quiero es aprovechar el espacio para hacer una reflexión sobre el gran tema del aumento desmedido del gasto corriente. Estás hablando de 7,000 millones de pesos, donde tenemos que hacer un análisis muy serio. ¿Qué van a hacer con ese dinero? Y te voy a dar unos ejemplos para que lo podamos entender. En asesores jurídicos, en el año 2017 se gastaron 101 millones de pesos en asesores jurídicos. En este presupuesto, la partida de asesores jurídicos trae 164 millones de pesos. Ahora, tú me podrás decir, Celia, 164 millones no es tanto. El punto es que a la Comisión Estatal de Derechos Humanos le están dando solamente 36 millones de pesos. Al Instituto de Transparencia y de Información Pública le están dando 33 millones. Entonces, estamos en un estado en donde se despilfarra en nóminas
en el ejemplo concreto, asesores jurídicos, y estamos debilitando instituciones que requieren los ciudadanos, porque la Comisión Estatal de Derechos Humanos no puede hacer su labor cabalmente por falta de recursos, porque los ciudadanos requieren ir a presentar quejas contra actos de autoridad y no tenemos las representaciones necesarias. El Instituto de Transparencia, que es la máxima institución para poder lograr que esta cultura, para que todos los sonorenses, al estar preguntando en portales, puedan contestar, es ridículo. El equipo de personas, las plazas que tiene el Instituto de Transparencia, tienen 33 millones de pesos, eso no alcanza. Si de verdad estamos apostando en una cultura de transparencia y rendición de cuentas, que se vea y que se demuestre en el presupuesto. Algo que es muy importante comentarte es que ahorita estamos en el momento idóneo para hacer estas reflexiones, para hacer estas propuestas. Y el secretario de Hacienda ayer demostró una buena actitud en el sentido de decir, lo voy a revisar, porque no sé si estos asesores jurídicos eran necesarios en el 2017 como lo van a hacer en el 2018. Se llevó el compromiso de revisar el rubro. Pero además hay otros. 163 millones en instrumentación políticas en materias de finanzas públicas. ¿Qué son estos? Pues son pagos asesores en finanzas públicas. 163 millones, además de los 164 de asesores jurídicos. Entonces, estamos hablando de más de 300 millones de pesos que perfectamente podríamos canalizar a adultos mayores. De veras, si queremos apostarle un presupuesto con una intención de fortalecer el desarrollo social, están disminuyendo de 29 millones que tenían antes los adultos mayores en estos programas de 70 y más y demás. Ahora les van a dar 20 millones, 9 millones menos. En el capítulo de pensiones, que ahí viene la partida, también una reducción espantosa en pensiones. Entonces, yo me pregunto, ¿qué significan actividades de apoyo administrativo? 1,353 millones de pesos en actividades de apoyo administrativo. Entonces, como yo diría coloquialmente, o nos hacemos tontos o le entramos. Entonces yo creo que ahorita lo que tenemos que hacer es como sociedad entrarle a la discusión, que los especialistas revisen partida por partida. Este es el momento de poder quitar y mover, porque te voy a hacer otra reflexión y yo quisiera que este fuera un debate también. La Fiscalía trae 1,435 millones de pesos. La Fiscalía. La de Justicia. La de Justicia. Ah, qué bueno. Y el Supremo Tribunal trae 1,128. Entonces, ¿qué es más importante, la procuración o la impartición de justicia? Hay que adaptarnos. Las dos, ¿no? Hay que adaptarnos, sí, pero no puedes pretender darle menos presupuesto al Supremo Tribunal de Justicia del Estado cuando en un inicio el presupuesto que requería el presidente era de 2,400 millones de pesos para poder hacerle frente a todo lo que requiere el sistema judicial en el Estado. No tenemos un presupuesto que nos vaya a respaldar en la implementación del nuevo sistema de justicia penal, el cual requiere muchísima inversión. No le estamos haciendo frente en el presupuesto a la nueva responsabilidad que va a empezar a asumir el Supremo Tribunal en materia de derecho laboral. La Suprema Corte ha estado delegando y cargando en los tribunales estatales todas las facultades, pero no les dan recursos. El derecho de familia en Sonora está rebasado, ya lo hemos dicho, no alcanzan los juzgados, no tenemos centros de convivencia. Los niños van a ver a sus papás ahí a un lado de una oficina. Tenemos que dignificar el tema de derecho familiar. La procuración de la justicia es muy importante, sí, me queda claro, pero me llama mucho la atención que le estemos dando 1,400 millones a la Fiscalía y 1,128 al Supremo Tribunal. Lo menos, Luis Alberto, que debemos de darle, lo menos. Yo me senté, analicé la propuesta del Supremo Tribunal, estuvimos viendo lo que necesitan. Mira, es impresionante, deberíamos de revisar los juzgados, los mínimos juzgados necesarios que se tienen que abrir para poderle hacer frente a todo esto. Y al menos deberíamos estarles dando lo mismo que le dan a la Fiscalía, 1,400 millones de pesos. ¿De dónde los vamos a obtener? Pues aquí mismo te acabo de decir que en actividades de apoyo administrativo hay 1,300 millones de pesos. Entonces, quitémosle a unas partidas que son ociosas y apoyemos lo otro. Yo creo sinceramente que llama mucho la atención que hay cero presupuesto para investigación científica,
cero presupuesto para infraestructura cultural, hay cero presupuesto para instalaciones deportivas, ahí vienen las partidas y vienen en cero, en cero. Y a mí me llama mucho la atención que estemos hablando de un presupuesto que venga ahora sí con un tema social. Se está reduciendo en 38% la infraestructura educativa, entonces son menos escuelas, es menos espacios deportivos, es cero inversión en infraestructura cultural, es cero inversión en la investigación científica. Entonces yo me pregunto, ¿cómo vamos a lograr evitar gastos excesivos? Yo le comentaba ayer al secretario, vienen en comunicación social 30 y tantos millones de pesos aquí, pero ya lo vimos en la cuenta pública pasada que se gastaron más de 500 millones de pesos en comunicación social. Entonces, ¿En un año? La pregunta es, claro, la pregunta es, y me decía el secretario Célida, es que hay campañas. Bueno, hoy en este presupuesto, el tema vacunación trae cero presupuesto. Entiendo que llegan recursos federales, pero lo que yo tengo que decir es, vamos a hacer un ejercicio, hagamos un ejercicio en donde le podamos dar vida y fortalezcamos instituciones, fortalezcamos al Supremo Tribunal, fortalezcamos a la Comisión de Derechos Humanos, fortalezcamos de verdad la política social. No hay otra política social más importante que apoyar a los adultos mayores y a los jóvenes. Hace falta becas y hacen falta mucho más apoyo para lo que es las pensiones. Entonces, yo nada más concluir y decirte que hay muchas iniciativas que los diputados hemos trabajado, con esto concluyo, en donde ya es ley y pareciera que el Poder Legislativo no tiene una facultad de poder exigirle a los demás poderes que apliquen. Aprobamos la mediación escolar como ejemplo, también se aprobó varias otras leyes en el tema de autismo, ayer mismo lo estaba exponiendo otro diputado. Y hay temas que están ahí que ya son ley y no se presupuestan y los secretarios hacen sus presupuestos y se pasan por un lado lo que debería de ser una ley. Entonces hay que presupuestar y esta es una de las luchas que voy a dar. Debe el sistema estatal de educación pública darle presupuesto a la mediación escolar. Si queremos menos violencia en nuestros hogares, tenemos que apostar en una cultura de paz en nuestras aulas. Esto es un ejemplo nada más y yo creo que vamos a tener que seguir hablando con mucho gusto. No, sí, es el primero ya, pero yo creo que era importante, hay que desnudar qué proponen y ya después debatiremos qué se aprueba. Para cerrar, Flor, Moisés, ya un comentario breve. Alberto, nada más decir, efectivamente estamos en el plazo de análisis y discusión del presupuesto y cada una de las reflexiones que hace la compañera Célida López, pues estaremos con mucho gusto atentos y dispuestos a analizarlas, y a discutirlas, y a debatirlas con mucho gusto. Y estamos en el tiempo donde se hace esos análisis y esas reflexiones. Y estaremos muy atentos a cada una de las solicitudes y de todos los diputados, ¿no? De todos los 33 diputados que tenemos la obligación de analizar y discutir. Y estaremos en contacto, Luis Alberto. Bueno, te agradezco tu tiempo y les agradezco, en verdad, de eso se trata. Moisés, ¿algo para cerrar? Mira, yo creo que yo lo resumiría en 4 puntos. 1, reducción del gasto corriente, estableciendo dentro del decreto de presupuesto de egresos compromisos medibles. 2, incremento en el gasto de obra pública y distribuirlo equitativamente entre todos los municipios del Estado sin sesgos y evitar no elevar el nivel de endeudamiento del Estado, haciendo referencia al último reporte del sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Me parece que son temas que tenemos que seguir discutiendo en estos días y me pongo a tus órdenes, Luis Alberto. Gracias, bien, buena intervención, Moisés, en verdad te agradezco mucho, igual a Flor también, y también Célida, te agradezco mucho también, no sé si tengas algo más, pero tengo gracias a todos, tengo muchos comentarios, los voy a leer. Pues yo nada más quiero agregarte, Sí. Vamos a pelear más presupuesto para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que por cierto en febrero ya cambia. Tenemos que lanzar convocatoria en enero. Como presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos lo tenemos que hacer y tengo este compromiso moral de darle más recursos, pero también al Instituto de Transparencia. Creo que son 2 instituciones que tenemos que fortalecer, así como mi pelea, que la vamos a seguir defendiendo, más recursos para adultos mayores, pero sobre todo decirte que tenemos que fortalecer al Supremo Tribunal de Justicia. Muy bien, pues estaremos en contacto, porque aquí ver mucha gente opinando.